Me toco la clavícula para saber si aún estoy vivo. Todo comenzó con un bulto que apareció justo después de tocar fondo. No sé si esto pertenece aquí, pero quería contar algo que hago todos los días desde hace años. Me toco la clavícula izquierda, a veces en público, a veces en silencio, como un tic. Y no es una manía ni una superstición, es una especie de alarma personal, una señal, una advertencia. Todo comenzó el día después de tocar fondo. Tenía 21 años. Estaba mental y físicamente destruido. Problemas familiares, una ruptura espantosa. Me corrieron del trabajo. Dejé de comer, dejé de dormir. La noche anterior me miré al espejo y no vi nada. No vi propósito, no vi persona. Y entonces, a la mañana siguiente, me desperté con un dolor insoportable en la clavícula izquierda. Fui al baño, me miré en el espejo y lo vi. Un bulto, redondo, tenso, sobresaliente. Como si mi cuerpo hubiera absorbido mi ansiedad y la hubiera concentrado en un solo punto. Me asusté. Mi primer pensamiento fue, tengo cáncer. Mi segundo pensamiento fue, bueno, tal vez me lo merezco. Sí, estaba así de mal. Fui al médico. Le conté lo que pasaba. Me hizo unos exámenes. Me palpeó el bulto con guantes fríos. Y al final, con voz seca, me dijo, puede ser un tumor, uno poco común, pero no podemos descartarlo. Yo pensé que me iba a romper, pero no. Algo raro ocurrió. Sentí alivio, no porque quería morir, sino porque al fin tenía algo tangible, algo que explicar, algo que justificara el dolor. Pasaron días de análisis, biopsias, más pruebas. Mientras tanto el bulto no desaparecía, pero comenzó a doler solo cuando pensaba en cosas negativas, literalmente. Si me sentía estresado, triste o enojado, el bulto ardía, pero si me distraía, si me reía, el dolor bajaba. ¿Era psicológico? ¿Era real? Nadie me dio una respuesta clara, pero yo empecé a usarlo como un medidor. Así nació el hábito. Cada día me tocaba la clavícula. Y si dolía, sabía que había algo en mí que aún no estaba bien. Y si no dolía, respiraba, vivía, seguía. Entonces pasó algo peor. Empecé a decirle a la gente que tenía un detector emocional en el pecho y nadie me creyó. Un ex jefe pensó que fingía para evitar tareas. Una exnovia pensó que era una forma pasivo-agresiva de pedir atención. Mi mamá creyó que era un trastorno hipocondríaco. Una vez en una entrevista de trabajo, toqué mi clavícula sin pensar y el entrevistador me preguntó si estaba siendo vigilado. Malentendidos, uno tras otro. Un día una niña en el bus me vio tocándome la clavícula y me dijo, ¿estás bien? Es una especie de señal secreta. Y le respondí con una sonrisa. Sí, es una señal que me dice si aún tengo tiempo o si ya es tarde. Me miró con ojos brillantes, como si pensara que tuviera algún superpoder. Yo solo sonreí suavemente. Parte 2. Resulta que el bulto no era un tumor, no era nada sobrenatural, ni emocional, ni simbólico, al menos no para los médicos. El diagnóstico fue lipoma, grasa acumulada por estrés, nada grave, pero podemos removerlo. Una cirugía ambulatoria, media hora y listo. Mi familia estaba feliz. Mi mamá lloró de alivio. Mi hermana me dijo, te lo dije, era estrés, ya puedes volver a ser tú mismo. Mi papá, que rara vez habla, solo dijo, hazlo, te lo debes. Y yo sonreí, pero por dentro sentía que algo se me escapaba. Volver a ser yo mismo. ¿Quién era yo antes de este bulto? El chico que se ahogaba en ansiedad silenciosa, el que se miraba al espejo y no veía a nadie, el que se rompió emocionalmente y nadie lo notó hasta que algo físico apareció. Ese bulto fue lo único que hizo que la gente me escuchara, que los médicos se detuvieran, que mi familia se preocupara, que yo mismo me sintiera real. La noche antes de la cirugía programada, me senté solo en el baño. Me quité la camiseta, me miré en el espejo, toqué la clavícula. Ahí estaba. Duro, presente, doloroso, pero mío. Y pensé, ¿qué pasa si me lo quitan y vuelvo a ignorarme? ¿Qué pasa si ya no tengo una alarma? ¿Qué pasa si, sin dolor, me olvido de cuánto dolió? Le dije a mi familia que necesitaba pensarlo. Mi mamá me abrazó fuerte, como si tuviera miedo de que el bulto me hablara y la convenciera de no operar. Mi hermana me gritó que era masoquista. Mi padre me miró y dijo, a veces el cuerpo guarda cosas que el alma no quiere soltar. No fui a la cirugía, en cambio, me fui solo a la playa. Me senté con el pecho desnudo, el sol en mi piel, el viento, la arena. Toqué la clavícula, dolía, pero ese dolor era mío. Era la cicatriz visible de una herida invisible. No sé si mañana cambiaré de opinión. No sé si me estoy aferrando a algo por miedo a caer de nuevo, pero por ahora prefiero tener un recordatorio físico de lo que fui, a arriesgarme a olvidarlo, por completo. Parte 3. Antes del bulto, no era yo. O tal vez sí, pero era una versión que no soportaba ver. Antes de todo esto, antes de tocarme la clavícula como una especie de ritual extraño, yo era simplemente un hombre al borde del colapso. No por algo extraordinario, sino por lo cotidiano, lo invisible, lo acumulado. Discutía con mis padres por absolutamente todo. A veces ni me importaba el tema, solo odiaba el sonido de sus voces. No por ellos, sino porque, en el fondo, cada palabra me recordaba lo mucho que me había fallado a mí mismo. Tenía una novia, bueno,
Tenía lo que creía que era amor. Ella fue mi refugio, mi hogar, y terminó siendo la bomba que me explotó por dentro. Me fue infiel, y no solo eso, se burló de mí, como si yo fuera una broma trágica en su vida. Ni siquiera me gritó, solo me miró con lástima y dijo: ¿de verdad pensaste que esto era para siempre? En el trabajo no rendía, mi mente estaba rota, mis emociones eran como neblina. Veía la pantalla de la computadora y no entendía qué hacía ahí. Olvidaba las tareas, luchaba por sonreír y me odiaba por no poder levantarme con energía, por ser débil. Y entonces me salió ese maldito bulto en la clavícula izquierda, como si mi cuerpo dijera: ya no puedo con todo esto, aquí tienes una señal. Y por extraño que suene, ese bulto me cambió. Desde que apareció, empecé a notar algo. Me sentía más relajado, más abierto, más centrado, no feliz, pero indiferente al caos emocional. Como si mi mente dijera: ok, estamos en guerra, pero al menos ahora sabemos dónde está el enemigo. Sí, dolía, a veces mucho, pero aprendí a vivir con el dolor físico, porque era menos insoportable que el dolor emocional que tenía antes. Cada vez que todo se venía abajo, el tráfico, un grito de mi jefe, un recuerdo de mi ex, me tocaba la clavícula y sentía alivio, como si el dolor físico desviara la tormenta emocional, como si ese punto en mi cuerpo me dijera: ya caíste una vez, no otra vez. No sé si es sano, no sé si es espiritual, mental o puramente patológico, pero ese lipoma fue lo que me sacó del fondo, y por eso una parte de mí no quiere dejarlo ir, y estoy agradecido por ello. Creí que era el único, hasta que encontré el foro. Hoy la situación es diferente. Sucedió una noche, como cualquiera. Esa clase de noche en la que no puedes dormir y el silencio te pesa como una sábana mojada. Estaba navegando sin rumbo, Reddit, YouTube, artículos médicos, buscando no sé qué. Tal vez una excusa para no operarme. Tal vez alguien que dijera: yo también tengo un bulto en la clavícula. Algo que me hiciera sentir menos raro, menos loco. Y entonces apareció un enlace oculto en los comentarios de un video con apenas 200 vistas. Si lo tienes en la izquierda y apareció después de un colapso mental, entra aquí. No estás solo. El sitio era rudimentario, oscuro, un viejo foro con diseño de principios de los 2000, nada de logos, solo un nombre: Ancla Somática. Entré con desconfianza, pero lo que encontré ahí me hizo temblar. Como decirlo, había muchas personas con mi misma situación, usuarios con nombres aleatorios, fotos borrosas de sus clavículas, historias que se parecían demasiado a la mía. Uno perdió a su hijo en un accidente, y días después comento que apareció un bulto en su clavícula izquierda. Otro fue expulsado de la universidad, abandonado por su pareja, y lo notó. El bulto, justo cuando pensó en terminar con todo. Una mujer que vivió abuso durante años y recién al escapar sintió ese nudo en la clavícula. Todos decían lo mismo: desde entonces me siento más enfocado, como si el dolor físico hubiera absorbido parte de mi caos emocional. Me siento más estable. Mientras ese bulto esté ahí, no me abrumo como antes. Y luego venía la parte inquietante, un post anclado al inicio del foro, titulado La marca del límite. Ahí se hablaba de un concepto llamado memética somática, una especie de virus emocional que no se transmite por sangre ni aire, sino por significado, por shock, por trauma, algo tan fuerte que el cuerpo no sabe cómo expresar y lo encapsula, literalmente. Decía que estos bultos, aunque clínicamente son lipomas o quistes grasos, en realidad son anclas simbólicas, una forma de encerrar el dolor antes de que destruya la mente, y que si alguien lo quitaba sin haber sanado verdaderamente, el ancla se suelta y todo lo que contiene vuelve, amplificado. Me quedé helado. No era que el bulto tuviera magia, era lo que representaba: una advertencia, un candado, una promesa. Ahora ya no sé qué hacer. Mi familia insiste con la cirugía, me dicen que estoy enfermo, obsesionado, pero yo los leo a ellos, a los del foro, y todos coinciden en una cosa: el día que lo tocas y no duele, es cuando ya estás listo para quitarlo. Y todavía duele, y no sé si algún día deje de doler. Parte 5. Pasé horas en el foro. Leí cada entrada, cada teoría, cada caso. Lo que al principio parecía una coincidencia clínica, terminó pareciéndose más a una epidemia silenciosa, una epidemia de significado. Me preguntaba, ¿qué era la memética somática? Y encontré un concepto. Según los archivos compartidos por algunos miembros, antiguos terapeutas, psicólogos expulsados, incluso un ex investigador, se trata de una rama no oficial de la memética, el estudio de cómo las ideas se propagan como virus. Pero aquí, la mutación era física. Cuando una idea es demasiado fuerte, demasiado emocional, demasiado simbólica, y no tienes herramientas para procesarla, no se queda en la mente, se somatiza, y si tiene la forma adecuada, se convierte en una especie de meme biológico. Una idea que infecta el cuerpo, una respuesta adaptativa del subconsciente,
un código emocional encerrado bajo la piel, y si es tal como dice, cuando me contagié, pensé profundamente y llegué a la conclusión de que no fue inmediato, no fue repentino, fue el día que pensé que ya no tenía salida. Recuerdo ese momento con precisión quirúrgica. Estaba en la ducha. Mis padres habían vuelto a gritarme como cuando era adolescente. Mi ex me había escrito un mensaje burlándose de mí, terminándome en el proceso, y en el trabajo me habían reducido el sueldo, otra vez. Estaba ahí, en el agua caliente, preguntándome, ¿realmente vale la pena seguir? ¿O simplemente dejo de estar? Y entonces lo vi, no literalmente, sino como una imagen mental, un recuerdo vago, pero cargado de peso. Una persona en un banco, llorando, con la cabeza hacia abajo, la mano izquierda sobre el hombro, tocándose la clavícula. No sabía si era real o imaginado, no sabía si lo había visto antes o si lo inventé, pero esa imagen quedó en mí, como si se instalara, como un archivo. Esa noche dormí como pude, y al día siguiente sentí un dolor abrumador en mi clavícula izquierda. Empezó a formarse el bulto. Busqué conexiones, temas relacionados. Según el foro, los memes somáticos se activan cuando se combinan 3 factores: un evento emocional extremo que desborda la mente, una imagen o símbolo que actúe como disparador conceptual, una necesidad inconsciente de supervivencia. En mi caso, el disparador fue esa figura tocándose la clavícula, el símbolo del peso emocional, concentrado en un solo punto, y mi mente lo entendió como una salida, como una jaula, como una cura simbólica. No estoy completamente seguro, pero siento que si no fuera por ese bulto probablemente ya estaría muerto. No fue un milagro, no fue una solución mágica, pero fue un ancla. Recordé que desde ese día, cada vez que sentía que todo se iba a pique, me tocaba la clavícula, y el dolor, aunque pequeño, me recordaba algo simple: estás aquí y sigues peleando. Con el tiempo mi mente cambió, me volví más indiferente al drama, menos reactivo, más lógico y, extrañamente, más libre. No fue instantáneo, no fue como una píldora mágica, pero fue real. Ahora tengo miedo, no del bulto, sino de lo que pueda pasar si me lo quito. Y si todo ese progreso se cae como un castillo de naipes. Y si lo que realmente me sostiene es esa idea encapsulada ahí, ese símbolo debajo de mi piel. Y si esa es mi vacuna emocional. Y si quitarlo es abrir la caja de Pandora. Y por eso aún no tomo una decisión. Parte 6. La presión familiar no bajó. Mi madre me miraba cada vez con más angustia. Mi padre, con esa mezcla entre decepción y miedo. Mi hermana incluso lloró. Me abrazó y me dijo: no queremos perderte de nuevo. No entendía. Lo decía como si aún estuviera en el fondo, como si este nuevo yo, este yo más frío, más callado, no fuera suficiente. He dicho no varias veces, no a las citas, no a las opiniones, no al bisturí, pero el no se desgasta, se cuartea y llega un punto donde ya no parece firme, solo parece un miedo disfrazado. Esa noche, mientras todos dormían, volví al foro, busqué una palabra clave: post-cirugía. Entonces encontré un caso que me dejó abrumado. Un usuario anónimo, con una cuenta vieja y pocas publicaciones, había dejado una historia muy parecida a la mía. Su lipoma estaba también en la clavícula izquierda. Lo tenía desde hacía 3 años. También lo sentía como un recordatorio, como un límite físico a su caos mental. Y también tenía miedo de perderlo. Pero un día dejó de dolerle, así, sin más. Ya no le pinchaba cuando pensaba demasiado. No ardía cuando lloraba. Fue entonces que decidió operarse. La cirugía fue perfecta, sin complicaciones. El bulto desapareció. Lo interesante vino después. Ya no está ahí, pero aún lo siento. Cuando mis pensamientos se desordenan, mi mente vuelve a ese punto como si aún existiera. Ya no me duele como antes, pero tampoco me deja del todo. No sé si fue reconfortante o aterrador. Y si todo esto es solo una redirección psicológica, una necesidad mental que se refugia en el cuerpo, entonces vi otra cosa, una publicación fijada por el moderador. Si después de la operación sigues sintiéndolo, no estás solo. Pero lo raro vino con los comentarios. Más de 10 personas con historias similares, todas afirmaban que aún sentían el dolor fantasma, pero en las respuestas, solo 1 o 2 veces alguien volvía a comentar. La mayoría no respondió nunca más. ¿Fue porque mejoraron o porque se perdieron en algo? ¿Fue porque superaron su trauma o porque su símbolo desapareció y se quedaron sin ancla? Y ahora estoy aquí, con todos esos datos, con esas advertencias implícitas, con mi familia rogando que lo haga. Y una parte de mí que aún se toca la clavícula cada vez que siente que va a romperse. No tengo una respuesta clara, solo sé que tengo que decidir, y ninguna de las opciones se siente del todo correcta. Y si operarme me salva o me destruye, y si no hacerlo me estanca o me protege. Mañana tengo la consulta, y siento que no solo me voy a sacar un bulto, voy a elegir qué versión de mí vive después. Parte 7. Firmé el consentimiento. Me puse la bata. Una enfermera me tranquilizó, pero su voz se sentía distante, como si estuviera atravesando una caverna. La mascarilla de anestesia cayó sobre mi rostro. Cuenta
hasta 10, dijo, pero en el 4 ya estaba cayendo. Tuve un sueño, era mi habitación, todo estaba como antes, el desorden, la ropa tirada, el ambiente se sentía pesado, podía oler el miedo en mis propias paredes, la puerta se abrió sola y allí estaba él, yo, pero el de antes, ojeroso, sudoroso, con los ojos inyectados, los hombros caídos como si el alma pesara demasiado, vestía la misma ropa con la que toqué fondo aquel día, y me sonrió. ¿Creíste que ibas a librarte de mí por un pedazo de grasa? A pesar de parecerme a él, sus ojos eran los más crueles, vacíos. Volvió a sonreír. ¿Y ahora? ¿De verdad crees que quitándome de encima vas a estar mejor? Te hicieron pensar que el bulto era el problema, pero yo soy el original. Quise hablar, pero no salía nada. Me ahogaba en el mismo silencio de antes, como si incluso ahí, en el fondo de mi mente, él tuviera todo el control. ¿Recuerdas cuando no podías salir de la cama? ¿Recuerdas cómo lloraste frente a la puerta del trabajo como un perro sin sentido? ¿Y cómo temblaste cuando ella te dijo, no es que no te ame, es que me das pena? Él caminaba a mi alrededor. Cada palabra era un cuchillo. No gritaba, no amenazaba, solo me hacía recordar cada momento doloroso, y eso era peor. Lo que te calmaba no era el bulto, era yo. Yo soy la razón por la que aguantaste. Fuiste más fuerte cuando dejaste de querer vivir como los demás. ¿Por qué volver a esa mentira? ¿Por qué seguir fingiendo que puedes ser normal? Quédate aquí, conmigo, para siempre. Te lo has ganado. Todo comenzó a oscurecerse. Las paredes de mi habitación comenzaron a cerrarse. El aire se hizo denso. Ya no podía respirar. Y él seguía hablando. ¿Te acuerdas de esa noche? Esa, la que nadie más supo. Donde pensaste que si acababas contigo, nadie lo notaría por días. Y tenía razón. ¿Quién vino a salvarte? ¿Tu familia? ¿Tus amigos? Ella. No, solo yo estuve ahí. Caí al suelo, me cubrí la cabeza. El sonido del grifo goteando se volvió un martillo. No podía más, pero entonces recordé una imagen, solo una. El día que toqué el bulto por primera vez, después de una reunión en la que no dije ni una palabra. Lo toqué sin querer y sentí dolor. Y por primera vez ese dolor no era mental, era físico, claro, presente, algo que podía soportar. Y en ese segundo entendí. No era él quien me salvó, fue el dolor, el cuerpo que me gritaba. Aún estás aquí. El bulto fue un ancla, pero yo ya sabía nadar. Me levanté lentamente. Él me miró, serio, sin burlas, sin rabia. Por primera vez, esa sonrisa en su rostro se desvaneció. Si te vas, no volverás. Y cuando todo se vuelva gris otra vez, cuando nadie entienda, cuando quieras desaparecer, yo no estaré para sostenerte. Lo miré directo. No quiero que estés. No necesito más castigos para recordarme lo que sufrí. Quiero vivir algo diferente, aunque duela también. La habitación se disolvió, su figura se desvaneció en cenizas y una frase flotó antes de que despertara. Nunca lo olvides, el cuerpo olvida, pero el alma recuerda. Desperté, me ardía el cuello, estaba sudando como nunca. La cirugía había sido un éxito, el lipoma ya no estaba, pero no sé si gané. Esa noche no pude dormir, fui al espejo, me quité la bata, me toqué el lugar donde antes estaba el bulto, y aunque ya no dolía, sentí algo. ¿Y si lo que me quitaron no fue solo grasa? ¿Y si me separaron de algo que, de algún modo, me protegía? El médico dice que me recuperaré por completo. Mi familia llora de alivio, pero yo aún no sé si salí ganando